¿Qué tal? Bienvenidos a Sobrenaturalmente. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo acompañándome en esta ocasión, donde tenemos un testimonio de una joven que desde muy temprana edad comenzó a tener eventos paranormales presentes en su vida, desde la sombra del diablo hasta una entidad enojada que la corría de su casa. Antes de ir a ver el video, los invito para que le den like, se suscriban y le den clic a la campanita para que se les notifique cada vez que haya un video nuevo en este canal Sobrenaturalmente. Ahora sí, vamos al video. Mi nombre, me llamo Yesenia y vivo en la cantera actualmente. Ok, Yesenia, ¿a ti te ha sucedido en tu vida algún tipo de experiencia que pudieras considerar como paranormal, sobrenatural o inexplicable? Sí, yo creo que muchas. La primera que recuerdo es cuando estábamos en una casa, bueno, anteriormente vivía en Guadalajara y fue en Guadalajara. Vivimos en una casa de 2 pisos y me acuerdo que estaba jugando y estaban 2 camas y en medio de las 2 camas era pared blanca, entonces yo estaba jugando en medio de las 2 camas. Cuando estaba agachada y cuando volteé para arriba, veo como una sombra, pero así como en la pared, o sea, dibujada, y tenía como forma, era como, yo consideraba en ese momento que era el diablo. Pues me acuerdo que traía esto, no sé cómo se llama, esa cosa que trae. ¿Tridente? Creo que sí, me acuerdo que traía eso, y sí me acuerdo que tenía como cuerno, y nada más era así como una sombra café, y como en la parte de los pies, sí era como de animales diferentes, como que cada parte era muy diferente. ¿Se movía? No. Nada más estaba como si fuera un dibujo en la pared. ¿Cuánto tiempo duró esa visión? Pues la verdad no recuerdo porque sí estaba muy pequeña, pero pues sí duró un ratito porque me le quedé viendo y... ¿Te dio miedo? Sí fue algo no normal que estaba pasando. Incluso, de hecho en esa misma casa me volvió a pasar, pero veía como que las muñequitas se movían. Haga de cuenta que yo la dejaba y en eso salía y regresaba en el mismo rato, y ya cuando regresaba ya estaba completamente diferente a como yo lo había dejado. Después de ahí, ¿qué más te ha pasado? Pues creo que en la casa de mi abuelita me ha tocado ver muchas cosas y escuchar mucho. También escuché La Llorona. A ver. En la casa de mi abuelita la escuché. Me acuerdo que eran como las 12 más o menos, 12, 1 de la mañana. Y pues toda la familia estaba abajo. Es como una subida, la casa. Está como para arriba. Entonces todos estaban en la parte de abajo que queda hacia la calle. Y nada más yo y mi prima estábamos en un cuarto porque estábamos jugando. Yo tenía más o menos como 12 años. Y entonces de la nada se empieza a escuchar como un grito, como que alguien gritaba. Pero en un momento dije, alguien está jugando, porque había mucho niño. Pero no, cada vez como que va pasando el tiempo y se va escuchando como más fuerte, como feo, como lamento. No como llanto, sino como que gritaba como con desesperación, como si algo le estuviera pasando. En ese momento pues nos acostamos, ¿no? Porque nos dio miedo. Y me acuerdo que me tapé. Y entonces me agarró mi prima de la mano y me decía, ¿estás escuchando? Y yo le digo, sí, estoy escuchando lo mismo que tú. Y se empezó a escuchar más fuerte y cada vez se escuchaba más fuerte. Como que gritaba, pero con mucha desesperación, como si algo le doliera. Entonces en ese momento pierdo como que la movilidad. Yo no puedo mover, ni ella ni yo. Fue algo bien desesperante, que tú estás escuchando, pero no te puedes mover. Entonces no, me acuerdo que la agarré de la mano y ella empezó a rezar. Me decía, reza. Y pues yo recé en ese momento. Entonces se acaba el lamento, lo que haya sido en ese momento. Me suelta, porque hasta que ella dejó de gritar, nos pudimos mover. Entonces yo me destapo la cabeza, volteo a la puerta y veo una sombra blanca. Entonces yo vi la sombra blanca, pero ella no la vio, yo la vi. La veo y me le quedo viendo. Entonces me vuelvo a tapar porque me da miedo. Me destapo, me paro y voy hacia la salida. Cuando estaba en la salida veo que pasan mis familiares. Y yo les dije, ¿escucharon lo mismo? Sí, escuchamos lo mismo. Fue algo que pasó y creemos nosotros que fue La Llorona lo que se escuchó. Igual en esa misma casa, muchos familiares me cuentan que hay una sombra negra en la casa. Entonces, no todos hemos tenido la suerte de verla, pero pues uno que otro sí. Entonces, una vez estaba sola en el cuarto de mi mamá y yo salgo para buscar a mi tía. Y la casa de mi tía me queda enfrente. Está la casa de mi tía y no la encuentro. Yo le hablo y nadie sale. Cuando yo veo que alguien pasa,
porque había unos tinacos y yo veo que alguien pasa entre medio de ellos. Entonces yo creí que era un familiar, entonces yo fui con él. Fui como que algo me dio como de decir, ve detrás de esa sombra. Y yo fui, y cuando veo que no es nadie, que yo hablando y como que me asomaba así como que saber quién era, no era nadie. Simplemente era una sombra que se veía donde como que caminaba, porque eso sí la vi forma. Se veía como que caminaba entre los tinacos y de la nada se desapareció. Entonces veo eso y me meto rápido al cuarto de mi mamá y me senté en el sillón y de la nada me da como un olor como mucho a flores, porque la gente considera que cuando huele a flores porque alguien se va a morir. Eso fue una semana antes de que falleciera la familiar, y un día antes de que falleciera me dio como, es algo como inexplicable, es como una sensación muy rara, como una presión en el pecho, como si yo ya supiera o algo me dijera, es que se va a morir tal persona. Y me acuerdo que no estábamos en ese entonces aquí, estábamos en Guadalajara. Me da como un ataque de ansiedad, por así decirlo, y le digo, mamá, es que yo siento como que ese familiar no está bien, siento como que ya se murió. Entonces nadie sabía como que por qué se iba a morir, o así. Nada más yo sentí esa presión en el pecho, como si me ahogaran, como si me apretaran. Entonces le digo a mamá y me marca para Michoacán, aquí con mi familia, y ella pregunta por ella. No, y nos dijeron, no le pasó nada, ahí está bien. Entonces sueño que esa persona ya no está y empiezan a pasar como cosas raras, esas sensaciones, ese miedo. Al día siguiente nos marcan y nos dicen, es que se murió el familiar. Yo lo pensé, en ese momento nomás como que yo sentía que estaba platicando con alguien, porque desde que yo tengo uso de razón, siempre he creído que alguien está conmigo. Entonces en ese momento como que yo platico con esa persona que yo siento que está conmigo, pero no es real prácticamente. A ver, ¿y esta voz interior o este personaje interior que tú tienes, desde cuándo lo tienes? Pues desde que yo me acuerdo, la verdad. ¿Siempre? Sí, siempre lo he tenido. Siempre he sentido como que alguien me acompaña, pero es como si estuviera hablando con otra persona y me agarro platicando. A veces yo sí me agarro platicando como si estuviera alguien más conmigo, pero yo sé que no hay nadie. ¿Te responde? No. Nada más me acuerdo que cuando estaba más chiquita sí veía a alguien. ¿Cómo era? Era como, tenía cuerpo como normal como uno, pero siempre traía como algo blanco, como una batita blanca, pero nunca le veía la cara. Nada más sí me acuerdo que todo el tiempo iba caminando detrás de mí. ¿Tú esa presencia o ese alguien que tú sientes que te está escuchando, lo sientes físico? Sí, siento como si estuviera alguien, así, sí lo siento así. ¿Sí percibes una presencia física? Sí. ¿Recientemente qué es lo que te ha ocurrido? Me acuerdo que hace poquito hubo un muerto en mi pueblo, gente que no es de mi cercanía, pero sí los conocía. Ese mismo día en la noche me dio como mucha ansiedad, entonces yo me levanto y me siento. Me siento y me quedo analizando la situación y me quedé como pensando en nada, absolutamente nada, y de la nada me llega como esa idea de decir, es que alguien se va a morir, pero no sé quién es. Entonces empiezo a sentir como la falta de respiración y como mucho dolor y como esas ganas de llorar, pero como algo diferente a cuando un ataque de ansiedad. Al día siguiente nos enteramos que sí se murió alguien y pues no era tan lejos de donde yo vivía. Okay. ¿Algo más que recuerdes que nos quieras compartir? Me acuerdo que me acuesto a dormir y empiezo a soñar a un señor. Estoy en el mismo cuarto donde estoy dormida y me veo dormida, pero de la nada como que me levanto y volteo hacia frente y está un señor que yo nunca había visto. Entonces el señor me grita y me dice, levántate porque no te puedes quedar aquí, ocupo que te vayas de aquí. Me decía, vete con tu familia de aquí, si no quieres que yo te haga algo. A la mañana siguiente me levanto asustada porque lo que soñé fue algo raro. Me levanto y voy con mi abuelita, le cuento y le empiezo a describir el señor que yo soñé y me platica que el señor que soñé es muy similar a el papá de mi abuelo, que viene siendo mi bisabuelo, que ya está muerto. Y le digo, pero es que yo no lo conozco, no sé quién es, ¿cómo lo soñé? Dice, y este señor vivió aquí, durmió aquí y murió aquí, donde tú estás ahorita. Echa agua bendita, no soy tan creyente de eso, echa agua bendita. Y yo dije, no va a pasar nada, X. Y no, ya no lo sueño, se empieza a calmar todo.
Y pues no sé, siempre que me metía a ese cuarto era como de miedo. E incluso dormía en el cuarto y yo sentía que alguien me veía. Sí sentía la mirada muy fija, pero muy exagerado cuando alguien te está viendo y te da como hasta miedo porque te están viendo exageradamente. Así lo sentía, pero no había nadie. Nunca había nadie, siempre era yo sola. Pasa eso, me echa una vuelta y se siente como paz. Pero es otra casa donde vivías antes. Sí, en la actualidad ya no vivo ahí, pero siempre que voy se siente miedo. De hecho, hace poquito fuimos otra vez, era noche ya, y me dijeron, acompáñame por agua, mis hermanas, ¿no? Yo las acompañé, nos regresamos. Cuando llegó a la cocina, me empieza a dar un miedo, una desesperación que nunca había experimentado. A pesar de que habían pasado miles de cosas, nunca había llegado a sentir ese miedo como en ese momento lo sentí. Era pues un miedo inexplicable, una desesperación y una ansiedad. Entonces salen mis hermanas y empiezo a caminar con ellas y les digo, muévanse, apúrense, porque yo honestamente tenía mucho miedo. Y hay algo que me decía, voltea para atrás, voltea. Pero nunca quise voltear porque decía, es que si volteo yo, voy a ver algo feo y no me va a gustar. No voltees. Pero había algo como una sensación, algo que me decía, voltea a ver lo que está atrás de ti, voltea a verlo. Y yo iba hasta atrás. Y no quise voltear porque era como mucha desesperación, nada más le corrí. Y corrí, entré hasta donde estaban todos mis familiares y cerré la puerta. Y no volteé ni siquiera a cerrar la puerta, nada más me acuerdo que aventé la puerta y ya. ¿Actualmente ves algo? O sea, sombras, personas muertas. Sí, sombras sí veo. Platícame. Pues también me tocó estar en un trabajo, bueno, yo trabajaba en ese entonces, era una casa. Estaba el local y estaba la casa. Entonces, ahí decían que se murió alguien. Y siempre decían que se escuchaba cosas y que se veían, no sé qué, pero a mí nunca me tocó experimentar eso. Más que una vez volteo y a donde estaba como el local, volteo yo y veo como que alguien estaba parado. Entonces yo salgo, pues a ver quién era, y no era nadie. Entonces yo nomás vi como que alguien corrió. Y era una sombra lo que vi, que corrió hacia afuera y ya se desvaneció. Pero no era nadie, nada más era la sombra. Ajá, una sombra oscura. Hace como unos 15 días, una semana, más o menos. Estaba dormida y no sé por qué tengo la costumbre de dormir con las manos así, recargadas así. Y pues nada más empecé a sentir como que alguien me agarraba de las manos, como otras manos. Sentía que llegaba y se me encimaba algo y me agarraba de las manos. Entonces yo empiezo a sentir como raro y como que suelto, ¿no? Así como, ¿qué es eso? ¿Qué me está agarrando? Y me acuerdo que me apretaba, pero con muchísima fuerza, que me lastimaba. Pero yo como que le hablaba a mi hermana, porque mi hermana duerme conmigo, y no le podía hablar. O sea, yo sabía que estaba hablando, pero no le podía hablar. Entonces yo empecé a gritar como para hablarle a mi mamá, a ver si me escuchaba, y no podía gritar. Sentía que gritaba, pero no escuchaba nada. Entonces como que intento moverme y no podía, porque sentía que alguien me abrazaba y me agarraba de las manos y me apretaba todo el cuerpo y de la nada me soltaba. Entonces cuando me soltaba yo me quería parar porque me quería ir para hablar a mi mamá y no me dejaba. Nada más me soltaba y otra vez. Y así me pasó 3 veces. Entonces de las 3 veces me sueltan, así como que de la nada, siento que algo se levanta y me puedo mover. Entonces me abro los ojos, ya en ese momento abro los ojos, ya que no sentí nada. Me siento, pero ya no fui con mi mamá. Nada más me quedé como pensando, dije, no sé qué fue. Me tapo y me quedo dormida. Ya no quise moverle más. ¿Qué les parecieron todas estas experiencias que le ha tocado vivir a nuestra testigo del día de hoy? Interesantes y aterradoras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que a su corta edad le toca ver la proyección de la sombra del diablo. No puedo imaginar el terror y el susto que debió haber sentido, y sobre todo porque a esa corta edad tenía la conciencia de que podía ser el diablo. Entonces debió ser muy muy aterradora esa experiencia. Cuando este ser, el diablo, el demonio, se manifiesta, hay casos en los que también va acompañada esa manifestación de otros fenómenos como olor a azufre, cambio muy brusco en la temperatura,
en fin, distintas otras situaciones que pues delatan esa presencia. En este caso fue solamente la proyección de la sombra y digo, pues aunque es muy aterrador, pero pues no pasó a mayores, digamos, ¿no? Y sobre todo por la corta edad, decía, de nuestra testigo en ese momento de su vida. Algo que me llama también mucho la atención es esta presencia que la ha acompañado durante toda su vida y que en algún momento cuando estaba pequeña podía incluso verla. Después, con el paso de los años, dejó de verla, pero aún la sigue sintiendo. Aquí quisiera mencionar que en muchas religiones, entre ellas la católica, se dice que tenemos un ángel custodio que nos está acompañando, que nos inspira, que nos orienta, que incluso nos protege. Yo debo decir que yo creo esto. Y bueno, pues según algunos santos, entre ellos San Pío de Pietrelcina, se puede llegar a contactar con nuestro ángel custodio, con nuestro ángel de la guarda, incluso conocer su nombre y poder hablar con él, poder tener una conversación con él e incluso verlo. Claro que para esto pues hay que cumplir con ciertas condiciones, digamos, espirituales, ¿no? Para poderlo hacer. Si ustedes están interesados en este tema, pues pueden consultar sobre todo lo que decía al respecto San Pío de Pietrelcina. Quizás más adelante hagamos un video sobre esto. El punto aquí es que ella lo pudo ver, pero pues no sabe quién es. Podemos pensar que es quizás su ángel custodio, aunque también pudiera ser algún otro tipo de entidad, como por ejemplo algún familiar que quizás la esté cuidando por alguna razón en particular, por alguna razón en específico. Puede haber muchos otros tipos de razones por las que ella vea esta presencia y pues que esta presencia tenga un significado especial en su vida, que ya le tocará a ella averiguar y discernir de qué se trata. Bien, finalmente el fantasma de su bisabuelo, que estaba muy enojado y que la regañaba y que la corría de ese lugar. Esto porque hay personas que aún después de la vida, es decir, ya cuando han pasado al otro lado, digamos, cuando se han ido al más allá, pues siguen queriendo sus posesiones y siguen cuidando esas posesiones. Y este no es un caso aislado, hay muchísimos casos documentados sobre este tipo de situaciones, incluso donde hasta las mismas personas no saben que ya han fallecido y siguen creyendo que esas posesiones son suyas y que siguen teniendo la posesión terrenal de esos lugares, por ejemplo, ¿no? O de algunas pertenencias, en fin. Entonces, este es un tema muy interesante que seguramente también tocaremos más adelante en algún video, porque déjenme comentarles que próximamente tendremos videos donde también estaremos desarrollando algunos temas sobre fenómenos y situaciones que hemos estado viendo en los videos que hemos presenciado aquí en este canal de Sobrenaturalmente. Para que estén pendientes, oportunamente les notificaré cuando sucederá esto. Bueno, por el día de hoy es todo. Agradezco como siempre mucho el favor de su atención para este video y les invito para que le den like, se suscriban y le den clic a la campanita para que se les notifique cuando haya un video nuevo. También quiero invitarlos para que sigan dejando sus comentarios. Me da mucho gusto recibirlos y me da mucho más gusto leerlos. Muchísimas gracias. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Y recuerden que nuestro mundo se mueve sobrenaturalmente.